Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Hoy los saludo desde Casa Presidencial en El Salvador. Claro que sí, amigos, estamos de vuelta en las tierras de mi tío Nayib. Estamos en El Salvador y venimos con una misión bien especial y bien única. Como no podía ser de absolutamente ninguna otra manera en este país, el youtuber más pesado de El Salvador. ¡Claro que sí! Salvadoreñas, qué lindas son, que me han robado el corazón. Amigos, estamos en las calles de El Salvador. Creo que esta es la primera vez en la vida que estoy conduciendo un carro por las calles de El Salvador. Vamos camino a San Salvador, pero no vamos solos, claro que no. Vean nada más a quienes me traje a conocer El Salvador. Dígameles algo ahí, mami, a papi. Me traje a los jefes que siempre han querido probar las pupusas de las que tanto les he hablado. ¿Qué expectativas tenemos de las pupusas? Bueno, para mí va a ser toda una sensación porque la verdad es para mí totalmente diferente. No tengo sensación en este momento, es totalmente desconocida. No, o sea, no sabe ni qué esperar. Es correcto, porque me han hablado, he probado algunas pupusas en otros lugares. Pero es que no, tiene que ser aquí. Esta es la cuna de las pupusas, así que venimos a destrozarlas, a ver qué nos vamos a encontrar. ¡Vámonos! Esta es la primera vez en la vida que veo esto. Oficialmente estamos en El Salvador. Un señor en una hamaca detrás de un camión en la autopista. La misión, Dogor, es que les explote ese sabor de la pupusa en la boca como aquella primera vez que tuvimos en los bungalows, ¿se acuerda? Sí, pero no estoy seguro. ¿Cómo? Porque no es el mismo lugar. O sea que yo le estoy explicando de que pupusas todas son diferentes, ¿verdad? Claro. Esta pupusa es diferente a las que usted ha probado también. Porque son hechas en comal y en barro. En comal y en barro. Sí, o sea, tienen un sabor diferente. Aquí se llama holocuilta y son los códigos verdaderos de la pupusa. Sí, o sea de que la gente al principio vendía pupusas de comal aquí, pero se fueron saliendo allá donde mi viejo vio aquel animalero así. Por cierto, ¿sabes qué me dijo papi antes? Que si, o sea, la idea que se tenía en el pasado era el peligro de entrar así en los barriecitos, pero yo Sí, le contaba aquí. que ya No, usted el país más seguro de Latinoamérica, perros. Usted puede venir aquí, deja las maletas ahí, nadie le va a hacer nada. Y el asunto era cómo era el asunto antes. El asunto era que antes venía y le decían así, le pechugueaban a él y le decía, hey, bueno, vos bicho cerote, ¿por qué estás grabando? ¿Y vos de dónde sos? ¿Y por qué estás grabando? ¿Y esta cámara qué? Y te la agarraban y... Sí, pero ya, sí, no, ya eso ya no. No, ya pelaron la verga esos cerotes. Sí. Y ahora podemos ir hoy a las 2, Ven. 3 de la Hermano. mañana a comer, ya. Buena. Vamos a ver, vamos a probar una pupusa nueva, al parecer hasta yo. Ya se fijó. Ve, así es, Uy. Y esto le da un sabor diferente porque la gente cuando agarra las cosas ya no le echa aceite, sino que va sequita. Es más saludable, si se puede decir así. Yeah. Pero Y- sabrá igual que la fritura. No, o sea que usted lo que quiere es engordar a su familia. ¿También? O sea que va a probar de todo. Aquí así es como el casado allá, no todo es igual, ninguno es igual. Ok. Aquí ninguno es igual, pero Esa es la también cultura estas de la son, pupusa. estas son diferentes y muy deliciosas. Ok. Dogor, este era el plan original. Este era el plan La original. traje para que aprenda a hacerlo. ¡Claro! Pupusas en casa, Dogor. Sí. Está funcionando. Sí. El plan malévolo. Vean nada más. Amigos, en realidad la pupusa, tengo que decir, es uno de mis platos favoritos Y también es bueno verla en el fracasar. planeta. Parece que el plan está fracasando. Ojo, la pupusa muchas veces cuando me preguntan, no es una tortilla simple, tras de eso aquí en Holocuilta son diferentes porque se hacen a base de arroz, Sí. no de maíz. ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada, Dogor. Una felicidad, pero que mire ese momento que su mamá Pero está vean, sellando. así es la base de arroz. Mire. Ojo, Le quita el restante. ok. Lo está ahora Estoy palmé. logrando. Es como una tortilla que lleva un rellenito, pero desde que se hace. Ajá. A diferencia de otras tortillas que las cortan ya cuando están hechas. Pero palméyela. La estoy palmeando. Tiene que pegar. Ajá. Ah, Bien. El plan de Araya era traer a Comal. su mamá Comal. a aprender. Sí.
sí, claro que sí. Quiero que su familia sienta el poder de un verdadero curtido. O sea, el curtido se llama curtido porque está curtido. Es el pero código inventado. verdadero de los curtidos. Sí, esto es lo que verdadero. Si usted hace esto La leyenda viva. Ahí está. y usted siente este Huele. poder, Ponela a él, que huele. Se tiró un pedo, gordo. No. mire, Lo aprovechó y lo ¿qué abrió, se siente? lo abrió justamente cuando Curtido. ¿Sintieron este poderoso? Curtido está el gordo. Qué raro fue. No, el gordo está. Gordo, Ese Foster. Esto es lo que me manejo yo Muy en el oportuno. estudio. El gordo lo que está es surtido, digamos. Muy oportuno. Está Muy oportuno el gordito. Está ¿verdad? violento ese curtido y así, entre más duela, más rico. Sí, es correcto. Ah, Está bueno. curtidísimo, sí. El Dogor siempre recomienda la pupusa con salsa y con curtido. Casi nada. Hay gente que sí le gusta. Este es el momento glorioso, mami. Pruébelo, que se estire el queso. Como que si fuera una pizza. Se le está quemando la trompa. Muy buena, porque la hice yo. Muy Sí, buena. la textura es un poquito más dura porque es de... Este es hecha en comal ¿Te crees? y no De tiene arroz. aceite. Mi hermano se tomó lo de la salsa muy en serio. No, es que así es. Dele, papi, con todo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice? Nada más que bueno. Élite. Es como una pizza casera. Dele, papi. Claro que sí, música angelical. Eso era lo que yo quería ver exactamente. Esa cara, Dogor, ¿la recuerda? La masa en sí, todo. El transporte público en El Salvador de verdad está al siguiente nivel. Nada más vean esto. ¿Cuál taxi, ni qué coaster, ni qué bus? Directamente vámonos atrás en el camión. ¿Alguien me puede decir cuánto vale un pase en el camión? ¿Cuánto vale un pasaje? Por Dios, pero ¿a dónde estamos llegando? Al nivel de las nubes. ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué nunca lo había visitado? Por Dios. Dios mío, ¿a dónde me trajeron? Salimos de la casa que estaba cayendo un aguacero, pero está lloviendo hace más de un mes, no ha parado de llover. Llego a El Salvador, que estamos en el mismo clima tropical, y está haciendo sol, una tarde espectacular. Incluso aquí un frío, pero un frío lindo. Un frío de... anda suéter. Fíjate, mira la cara de tu mamá, un frío lindo. No está lindo el frío. Pero bienvenido al país. Estamos en donde el cielo. Donde cambia el clima como nada. En una hora estábamos en una parte súper caliente y ahorita estamos literal al nivel de las nubes. Ya los voy a llevar aquí para que vean. ¿Qué es este lugar? Yo creo que es la primera vez que llego a un lugar así, una estructura donde tengo al frente el cráter de un volcán. Tati, ¿cuál es este volcán? Es el de Izalco. Y aquí estamos sobre el Cerro Verde. O sea, es un cerro que está a la misma altura del volcán. Este es el Cerro Verde y ese de ahí es el volcán de Izalco. Cabe recalcar que realmente andamos así 100% turistas. Yo ni siquiera traigo plan. Quiero conocer un montón de cosas que no he conocido y también que mi familia las conozca. Por eso es que ni tenía idea que íbamos a llegar aquí. Dogor, ¿pero esto es de aquí o esto es del Salvador? Esto es el platillo que usted está viendo es de aquí, de este restaurante. Ah, es de aquí. Sí, no es el que van a traer, que es la torreja, esa sí es No, del pero- Salvador y normalmente se come en Semana Santa. ¿Qué nos van a traer? Un pan como en yema de huevo frito. Y ya con viene, miel. ya viene, pero ojo con esto. Esto es plátano cocinado en licor de café y con helado. Qué lugar, de verdad, qué lugar más espectacular. Yo tengo una duda, Dogor. Estos precios que veo aquí, que, o sea, para hacer un lugar tan impresionante, porque vean donde estamos, frente a un volcán, en un parque nacional o en una reserva, algo así, encontramos brownies en $4, cheesecake en $4.5,
promedio. O sea, los postres no pasan de 2.500 colones. En Costa Rica yo no sé en un lugar así cuánto podría valer un postre. ¿Esto es barato aquí en El Salvador o es costoso? No, ¿cuánto dice ahí? $5 máximo. No, no es barato. O sea, para el salvadoreño, acuérdate que eso significaría por lo menos la mitad del día de una persona, del trabajo del día. No sé si lo dije muy pendejo. La torreja. Esta de aquí es la torreja. Se ve como una torta de huevo, como una torta de huevo en miel, pero es pan envuelto como en la clara del huevo y en una miel que vamos a ver. Miel de pan de dulce, ¿o cómo le dicen ustedes? Agua dulce. Panela le dicen ellos. Dulce, miel. Es de tapa dulce. Miel de tapa de Miel dulce. de tapa de... Vamos a ver. Ajá, correcto. ¿Verdad que no sabe como a lo que se oía que le estaba describiendo? Nunca había probado algo así, qué extraño. Pero ya ha probado mono y también ha comido Claro. la saliva de un aborigen que le hizo y escupió y luego lo volvieron a agarrar. Entonces, Claro. imagínese. No encuentro fallas en su Ha lógica. comido queco. Ojo de vaca. Ahí como ven, este hombre es del estómago de los más duros del mundo. Pero es de los estómagos más duros del mundo, pero a la vez es tan frágil que una pepesca lo domina. Y un tomate en el huevo. Papi, ¿cómo sabe como a la miel que se le pone a las vacas? De purga. Esa miel. Miel de purga. Sí, es una miel muy diferente. Tenía mucho tiempo de no probarla. El pan del centro es como pan blanco normal. Y eso de estar envuelto en huevo está súper extraño, pero sabe buenísimo. Muy suavecito. Y mojado. Este lugar es muy especial para mí porque resulta que la primera vez que vine a El Salvador anduve en una scooter sin saber por dónde tenía que meterme ni nada y por cosas de la vida terminé por aquí, en una zona donde ya ustedes van a ver lo que hay al otro lado. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Por Dios, siento exactamente lo mismo que sentí en aquel momento. El lago de Coatepec, que vean. Por Dios, no lo recordaba tan impresionante. No recordaba tanto viento y tanto frío aquí arriba. Este lugar fue donde yo le había contado que me había perdido, que venía en una moto prestada y que me perdí andando por aquí, ¿se acuerda? Sí, sí, claro, es un lugar pues Está muy, lindo, muy ¿verdad? bonito, impresionante de veras. La geografía, la topografía en sí es algo muy, muy interesante. Nos estábamos preguntando qué ríos lo llenarán y por dónde saldrá el agua, porque a simple vista no se ve ningún lugar. Tiene que desaguar en algún lado. Tal vez aquel sector que se nos pierde ahí tenga su desagüe y otro también la profundidad. ¿Qué tan profundo será este lago? Pero es un lago muy, muy impresionante. Muy Tal vez tenga ríos subterráneos o algo así. muy accesible. Y algo es esta brisa. No se puede ver en el video, pero es una brisa fuerte. Yo creo que sí se ve. No, claro, es una brisa bien fuerte y fresca, fría. Lo mejor de todo es que incluso aquí arriba venden pupusas. Así que segundo round Segundo round. de con pupusas las salvadoreñas. Gordo, esta ruta que veníamos haciendo es la ruta de las flores. Parte, sí, de la ruta de las flores. Pero Nunca había venido yo por esta parte de El Salvador. Se ven como pueblitos históricos y demás. sí. ¿Qué tal? Aparte Claro que que- sí, señora. Qué lindo, ¿eh? Les decía, entonces ahorita estamos como en una finca donde se hacen todo tipo de cosas. Acuérdense que andamos 100% turistas, Dogo. Hoy full turista. Primera vez turisteando así al 100% en El Salvador. Y a lo que entiendo nos vamos a tirar como el tobogán más largo de todo el país. Sí, este es el más largo. Yo no me he tirado ni me tiraría. Porque hoy ando en un modo paz. Anda modo paz en el zen, corazón. sí, pero usted Bien. está en la obligación de tirarse. Claro. Uy, Dios mío. Fuerte. No. Uy, qué rico se puso. ¡Qué bien! ¡Seguía otro! Hay otro más por abajo. Creí que... ¡Sigue aquí! Uy, 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 uy. Vean el tamaño de este. Como que arrancó el
No es que trae una brújula aquí. Sí. El Una Dodge. brújula y reloj. Sí. ¿Qué nivel? No sabía que la tecnología había llegado tan lejos ya. Contra el agua. Sí. El agua es contra la Se ve nieve. indestructible. Exacto, es indestructible. Sí. Qué loco. Dogor, me acaba de decir alguien algo que me llegó al corazón, ¿Sí? la verdad. Y es que alguien me dijo que probablemente nosotros conocemos muchísimo más del Salvador porque hasta ahorita es que se puede ir a conocer los lugares del Salvador. Sí, esa es una. Y ahora que la gente puede hacerlo, está el problema que todo está muy caro. Pero antes era imposible por la inseguridad. Era imposible, sí. O sea, si usted iba a conocer, qué sé yo, el volcán Santa Ana, se arriesgaba a un asalto. Sí, en el camino bien, sí. ¿En serio? Claro. Por los pandilleros. Sí, o sea que para llegar aquí a veces tiene que pasar uno por lugares. No era tanto que imposible, pero Había un riesgo siempre. Sí, siempre. Al salir de casa era un riesgo siempre. Tenía que saber uno a dónde andar, pero ya estamos felices. Eso me llegó al corazón. Qué increíble que por la inseguridad no pudieran conocer el propio país de ellos. Ahora es por la economía. Lo siento, lo siento. Vea, este es un truco que me enseñó una bolita. Aquí, no una abuelita, una bolita. Bolita. Aquí en El Salvador. Para destapar una lata con lo que sea. Usted apoya el cuchillo por aquí, pone su mano como base. ¡Claro que sí! Tremendo alcohólico, muchacho. Esto de aquí en El Salvador se le llama un rancho. No es una quinta ni un hospedaje, se le llama un rancho. Estamos al puro frente de la playa, impresionante, pero son relativamente costosos. Hospedarse aquí una noche vale $680 la noche. Cuénteme la gente de El Salvador si es que los precios con toda la reforma que ha tenido el país están subiendo o si siempre ha sido costoso venir a darse una vuelta así a la playa. Nada más de darnos la vuelta para acá. Bueno, primero tenemos a la Paolita. Hola, ¿qué tal? La Tropical, que la Tropical hace videos aquí en el país de El Salvador. Si quieren venir, pueden ver ahí de todo, ¿verdad? De todo un poquito, de diferentes precios. De todo y hasta les renta carros. Sí. Si se van a venir a dar la vuelta, ahí les dejo el contacto de la Tropical para que anden bien montados. Cualquier cosa estamos a la orden Eso. para que tengan la mejor experiencia. Con todos los poderes, la Paolita. Como les decía, aquí detrás simplemente abrimos esta puerta de la casa. Vean lo impresionante. Dios mío, ¿qué es este paraíso? Vean, después de la casa lo que sigue es la playa. Directamente estamos en la playa y además yo solo había estado en la playa de El Tunco, que es una playa que se caracteriza por el surf. De hecho, por ahí está Surf City. Quizás lo hayan escuchado porque es muy famoso aquí en El Salvador ese proyecto. Pero esas playas son de piedra, son de rocas. En cambio aquí, por primera vez estoy llegando a una playa de arena del Salvador. El lugar donde se dice que venden los mejores nuegados del Salvador y no hay rótulo, ni siquiera No dice, de que aquí venden está. nuegados. Y Impresionante. te voy a decir Solo que- en El Salvador. No, y te voy a decir que has tenido una tremenda suerte porque nosotros hemos venido como 4 veces en el año a buscar. Ay, chilate. Imagínate. Chilate. ¿Cuántas veces hemos venido a buscar nuegado y siempre ya se han terminado? Chilate. Dogor, pero la única manera de saber que aquí venden algo es de boca en boca. Que a usted, el vecino, el hijo, el dueño le diga, cáigase, que aquí vendemos. Vean, no hay rótulo de nada. Y dentro hay gente. Eso, señor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Uy, pero ya sirvieron y todo. Bienvenido. ¡Qué velocidad, Dogor, por Dios! Vean cómo se ve esto, Dios mío, háganme el favor, señora. ¡Qué chilate! Maíz tostado. Atol de maíz tostado. Los micrófonos murieron, pero igual, Dogor, se puede apreciar. Vea sus Mira esas rostros. caras hermosas diciendo, ¿qué es esto? Por ¿Cómo podría Dios. describir algo que nunca ha probado? Son sabores de veras que lo sorprenden a uno porque no hemos tenido esa experiencia de probar este tipo de sabor. Mire su mamá, qué sonrisa. Sí, demasiado bueno. ¡Qué belleza, Dogor! Bienvenidos a El Salvador, viejo. Dogor, este lugar debería llamarse la Casa del Azúcar. Sí, deberían de vender insulina afuera. Cabal. Estamos en Nahuilingo, lugares que pocos salvadoreños han visitado. Ni siquiera hay rótulo, Dogor. Aquí El todo que es sabe. de boca en boca. Aquí Sí. es el que sabe únicamente. Totalmente privilegiado de haber entrado en este lugar, que por cierto me comí el último nuegado del día. Lo cual lamentaste. Pucha, qué dolor, por Dios, mucha.
Llegué a Izalco, un lugar hermoso, vean ustedes nada más. En cada esquina hay puestos de comida. Ni siquiera tuve tiempo de grabarlo, me acabo de comer una de las... Lo mismo. Empezaron a tocar la campana de la iglesia. ¿Será esto un llamado a ustedes, pecadores? Acabo de comerme una yuca frita, pero de las mejores que he probado en mi vida. Estaba como frita en algo dulce, sabía espectacular. Hay elementos extraños también aquí en este lugar. Claro. Tengan cuidado. ¿Qué vergazo le pega a las campanas de mi viejo? En El Salvador hay muy pocas ruinas y estas que estamos viendo aquí son de las pocas que hay en el país, Sí, según me cuenta correcto. el guía turístico profesional que andamos en esta expedición. Un guía turista de Temu. Claro, sí. Guía turístico de AliExpress. Sí, entonces lo que usted está viendo dice, silencio por favor, es como un tributo que se le da a la gente de acá de Izalco, porque se cree y se sabe que ellos son los que hicieron un levantamiento campesino. Los patronos tenían a los campesinos ya que ya se estaban muriendo y no Dice hacían que nada. se les veía el espinazo, eso Sí. me imagino son los huesos. Sí, del hambre. Entonces vinieron ellos y hicieron un levantamiento campesino que por ende nos llevó a tener la libertad que tenemos, Oiga. lógicamente. Sí. Ahí dice sí que en 1932 el ejército mató a todos los aborígenes o a los que estaban aquí atados en ese momento y que la campana que acabamos de escuchar ahorita en teoría es para que cada vez que suene eleven una oración por ellos. Es correcto, ni yo lo pude haber dicho mejor. Y eso es parte de de la riqueza cultural que tiene Izalco, aparte de lo bonito que vos has visto. Y de la yuca frita. Claro, no solo es eso, también es su gente y que esta parte representa también para el salvadoreño algo que nos sigue indicando que cuando algo nos tiene sometidos, nos tenemos que liberar como podamos. Como Bukele. Amén. Se sintió sometido y lo liberó por completo. Es correcto. Dato curioso salvadoreño. Resulta que en El Salvador, sé que en muchos países de Centroamérica pasa y siempre me impacta demasiado porque en Costa Rica es demasiado prohibido, pero en El Salvador es completamente legal ir en la parte atrás. Claro que sí. Uy. En la parte atrás de los carros, de los pickups, de los camiones. Hemos visto camiones hasta con 30 personas detrás. Un deporte extremo. Aquí hasta la familia se viene para atrás cuando hay para la playa. Un país divertido, se le podría decir. ¡Qué peligro! El video más pesado de Araya. ¡A huevo! Última bandeja de pupusas en El Salvador, por Dios. ¡Ay, qué maravilla! La he pasado espectacular estos días por aquí. Cuéntenme qué les pareció este Rapiblog. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Besitos a toda la gente tan linda de El Salvador. Qué bendición tener esas pupusas y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que va hasta aquí, no como hasta aquí, de pupusas.